Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro octavo. 1. He aquí también desterrar tu vanidad. El que hayas practicado las máximas de la filosofía durante toda tu vida, o por lo menos desde tu primera juventud, no ha dependido de ti, pues muchos saben, y tú mismo también, que has estado muy lejos de ello. Hete aquí, pues, confundido. De ahora en adelante ya no te será fácil adquirir el honroso título de filósofo. Tu situación misma te lo impide. Pero si juzgas correcto el estado de las cosas, no te preocupes más de la reputación que hubieras podido dejar después de la muerte, y conténtate con pasar el resto de tus días tal como tu naturaleza lo exige. Que tu aplicación te lleve a conocer los deberes, y conténtate con pasar el resto de tus días tal como tu naturaleza lo exige. Que tu aplicación te lleve a conocer los deberes que el espíritu te impone, y que por ningún pretexto te apartes de este estudio. ¿Has buscado la felicidad en esta vida? ¿Por cuántos caminos no te has extraviado? ¿En los sofistas de las escuelas? ¿En las riquezas? ¿En la gloria? ¿En los placeres? En ninguna parte has podido encontrarla. ¿Dónde está, pues? En la práctica de las acciones que la naturaleza del hombre exige. ¿Y cuál es el modo de practicarlas? Ateniéndose siempre. ¿Cuáles son esos principios? Los que engendran los verdaderos bienes y los verdaderos males, es decir, los que nos hacen discernir que sólo es bueno en el hombre lo que le hace justo, moderado, valeroso, libre, y que sólo es malo lo que produce en él efectos contrarios a estas bellas cualidades. 2. Antes de llevar a cabo cualquier acción, pregúntate: ¿en qué puede serme útil? ¿No llegaré a arrepentirme? Dentro de poco ya no existiré. Todo habrá desaparecido para mí. ¿Qué puedo esperar más allá de que mi acción sea digna, inteligente, beneficiosa para la sociedad y sometida a la misma ley que la divinidad? 3. ¿Quiénes son Alejandro, Cayo César y Pompeyo en comparación con Diógenes, Heráclito y Sócrates? En efecto, estos penetraban las cosas a fondo, en sus principios y en su sustancia, y por nada se alteraba el equilibrio de su alma. Por el contrario, los primeros, cuántas inquietudes, cuántas dejarán de hacer lo mismo,
aunque te quiebren la vida. Cinco. No te preocupes. Recuerda que todo acaece según las leyes de la naturaleza universal. Tu misma persona, antes de lo que te figuras, se habrá desvanecido en este mundo, como la de Adriano, como la de Augusto. Mira detenidamente. Examina con mucho cuidado el asunto que tienes delante y acuérdate al mismo tiempo de que es preciso que seas hombre de bien. Aquello que la naturaleza del hombre te exige, puedes hacerlo sin titubear. Haz lo que te parezca tiempo de que es preciso que seas hombre de bien. Aquello que la naturaleza del hombre te exige, puedes hacerlo sin titubear. Haz lo que te parezca más justo, pero siempre con dulzura, modestia y sin disimulo. 6. La misión de la naturaleza universal es trasladar allá lo que está aquí, cambiarlo de estado y, en fin, volverlo a quitar de este sitio para llevarlo a otro. Todo es una mudanza continua. Vive, pues, sin miedo, que no sucederá nada nuevo ni extraordinario. Todo se haya repartido en justa. Cualquier ser, en general, se encuentra satisfecho cuando lleva a cabo las funciones que le están encomendadas. Para que un ser razonable lleve correctamente a cabo sus funciones, es preciso que no admita en sus pensamientos incertidumbres ni falsedades, que dirija únicamente sus esfuerzos hacia un fin útil a la sociedad, que no manifieste ni deseos ni temores, si no es en lo que dependa de nosotros mismos, y que acepte con resignación la suerte que le haya sido asignada en la naturaleza, de la cual forma parte, como la hoja lo hace de la planta. En cuanto a esto, hay, sin embargo, una diferencia, porque la hoja forma parte de un ser desprovisto de sentimiento y de razón, y expuesto a sufrir múltiples violencias. En cambio, el ser humano depende de una naturaleza que no admite sujeciones. En ella todo es inteligencia, todo es justicia, y que atribuye a cada individuo equitativamente y según el puesto que ocupa en la sociedad. Una parte de la duración de la materia, de la razón, de la fuerza y de los accidentes. Sin embargo, has de tener en cuenta que no hallarás esta distribución equitativa al comparar a un individuo con otro, sino que habrás de comparar a toda una especie con el con. No hallarás esta distribución equitativa al comparar a un individuo con otro, sino que habrás de comparar a toda una especie con el conjunto de otra. 8. No es posible aprenderlo todo leyendo, pero puedes evitar la arrogancia. Puedes sobreponerte al placer. Puedes despreciar la vanagloria. Puedes evitar la ira contra los malvados y los ingratos. ¿Qué digo? Hasta puedes prestarle servicios. 9. Que nadie te oiga quejarte, desde ahora, de la vida palaciega. Ni siquiera tú mismo. Sentimiento
es una especie de reproche que se hace uno a sí mismo por haber despreciado algo útil. Luego es preciso que el verdadero bien sea asimismo algo útil, y que un hombre virtuoso y honrado consagre a ello todos sus esfuerzos. El hombre verdaderamente honrado y virtuoso no podrá arrepentirse de haber despreciado el placer. Por lo tanto, el placer no es ni útil ni un bien. 11. ¿Qué es esto en sí mismo por su propia constitución? ¿Cuál es su sustancia y cuál su materia? ¿Cuál es su causa? ¿Qué hace en este mundo? Durará. 12. Cuando te cueste trabajo abandonar el lecho, acuérdate de que una de las prerrogativas de tu propia constitución y de la naturaleza humana consiste en dedicarse a ocupaciones útiles para la sociedad, y que dormir es algo que también hacen los seres irracionales. Desde luego, todo lo que se halla de acuerdo con la naturaleza de cada individuo le sienta mejor, le presta mayor servicio y hasta le resulta más agradable. 13. Ante toda imaginación considera, a ser posible, su naturaleza, su carácter moral y la parte de verdad que puede contener. 14. Cuando vayas a conversar con alguien, empieza por preguntarte a ti mismo: ¿cuáles serán las opiniones de este individuo acerca de los verdaderos bienes y de los verdaderos males? Porque has de tener presente que si hay varias opiniones acerca del placer y del dolor, de las causas de lo uno y de lo otro, del honor y del deshonor, de la vida y de la muerte, no debes maravillarte y encontrar extraño que aquel haga esto o lo otro. Recordaré, pues, que no puede dejar de obrar tal como lo hace. Tal como lo hace. 15. Si ridículo es encontrar extraño que una higuera dé higos, no lo es menos asombrarse de los acontecimientos que continuamente se repiten en el mundo. Es lo mismo que si un médico y un piloto se extrañasen, el uno de que su enfermo tuviese fiebre y el otro de que su navío navegara con el viento contrario. 16. Ten presente que aun cambiando de parecer forzosamente y obedeciendo al que te corrige, no por eso dejas de ser libre, porque tu acción, siendo un efecto de tu voluntad y de tu discernimiento, proviene directamente de tu alma. Si depende de otro, ¿a quién podrás pedir cuentas? ¿A los átomos o a los dioses? Sería una verdadera locura en cualquiera de ambos casos. ¿Quizás a un hombre? No tienes por qué dirigirle ningún reproche. Si, en efecto, puedes conducirle por el buen camino, condúcele. Si no te fuera posible, corrige sencillamente la acción. Y si aún esto no estuviera a tu alcance, ¿por qué habrías de quejarte? Ten en cuenta que no debe hacerse nada en vano. 18. Lo que muere no cae fuera de este mundo. Por lo tanto, si permanece en él, tiene
18. Lo que muere no cae fuera de este mundo. Por lo tanto, si permanece en él, tiene forzosamente que transformarse y disolverse en sus elementos, que son los del mundo y los tuyos propios. En consecuencia, estos elementos se transmutan, pero no mueren. 19. Todos los seres han sido creados para un fin. El caballo o la vid, por ejemplo. ¿No te parece natural? El sol te dirá: he sido creado para hacer tal cosa. Y los demás dioses te dirán lo mismo. Pero, ¿y tú? ¿Para qué has sido creado? ¿Tiene realmente algún sentido? 20. La naturaleza ha considerado por igual el principio, la duración y el fin de cada una de sus obras. Ha hecho lo mismo que el que juega a la pelota. Cuando se lanza la pelota por el aire, ¿es un bien para ella? Si por el contrario desciende y cae a tierra, ¿es quizá un mal? ¿Es un bien para una burbuja de aire cuando permanece en la superficie o un mal cuando estalla? Idéntica comparación puede hacerse hablando de muchas cosas. 21. Considera el cuerpo bajo todos sus aspectos. Examina bien lo que es y lo que han hecho de él la vejez, la enfermedad y la muerte. Vivir poco tiempo, tal es la suerte del que celebra y del que es celebrado, del que evoca un recuerdo y de aquel cuyo recuerdo se evocó. Además, la vida se pasa en un rincón de este mundo, y aun en este ángulo estrecho, los hombres no se hallan nunca de acuerdo. ¿Qué digo? El hombre no está de acuerdo ni consigo mismo, y en el espacio, la tierra entera no es más que un punto. 22. Preocúpate de lo que tienes entre manos. 22. Preocúpate de lo que tienes entre manos, de lo que piensas, de lo que haces y de lo que quieres dar a entender. ¿No experimentas en vano estas inquietudes? Quieres ser virtuoso, pero lo dejas para mañana. 23. ¿Llevo a cabo una acción? Pues lo hago guiándome por el bien de la humanidad. ¿Que me sucede algún accidente? Lo acepto teniendo en cuenta que viene de los dioses y del origen de todas las cosas y de todos los acontecimientos. 24. Agua sucia, cosas repugnantes. Pues lo mismo aparece en cada una de las circunstancias de tu vida y en todo lo que está al alcance de tu vista. 25. La muerte dejó a Lucila sin Vero, y más tarde se llevó a Lucila. A Segunda sin Máximo, y pronto volvió a por Segunda. A Epitincano sin Diótimo, y regresó a por Epitincano. A Antonino sin Faustina, y vino de nuevo a por Antonino. A Celer sin Adriano, y al poco se llevó a Celer. Y siempre es lo mismo.
En cuanto a esos hombres que tenían tanto talento, tan gran previsión o tanto orgullo, ¿dónde están? Aquellos genios perspicaces como Carax, Demetrio el Platónico, Eudémono y tantos otros que han existido. ¿Qué ha sido de ellos? Solo han durado un instante. Todos han muerto hace ya mucho tiempo. Algunos no han dejado ni siquiera un recuerdo. De otros, solo su nombre ha pasado a la leyenda. Y la mayor parte, hasta de la leyenda, ha desaparecido. Acuérdate, pues, de esto. El compuesto insignificante de tu ser o emigrar y ocupar un puesto en otro sitio. 26. No hay nada que colme tanto de alegría al hombre como hacer lo que es propio de la naturaleza humana. Y es propio del hombre amar a sus semejantes, despreciar todo lo que afecta a los sentidos, distinguir lo fingido de lo verdadero, observar cuidadosamente la naturaleza universal y acatar todos los acontecimientos que ésta ordene. 27. Existen tres tipos de relaciones. Una con el medio que me rodea, otra con la causa divina, de donde procede todo lo que sucede a los seres en general, y la tercera con rodea, otra con la causa divina, de donde procede todo lo que sucede a los seres en general, y la tercera con los que viven conmigo. 28. ¿O el dolor es un mal para el cuerpo? En ese caso que se queje. ¿O lo es para el alma? Pero depende de ésta conservar la serenidad y la tranquilidad que le son propias, y no admitir que sea un mal. En efecto, todo lo que es discernimiento, voluntad, deseo y aversión reside dentro de nosotros mismos, y ningún mal puede penetrar hasta allí. 29. Y habla contigo mismo de este modo. En este mismo momento solo depende de mí el que no exista en mi alma ninguna maldad, ninguna pasión, en una palabra, ningún desorden. Para esto me basta únicamente con ver cada cosa tal como es y hacer de ella el uso que merezca. Acuérdate de este poder del cual estás investido por la naturaleza. 30. Habla en el Senado con más dignidad que elegancia, y lo mismo en las conversaciones privadas. Emplea siempre un lenguaje sincero. 31. La corte de Augusto, su mujer, su hija, sus nietos, sus yernos, su hermana Agripa, sus parientes, sus cortesanos, sus amigos, Ario, Mecenas, sus médicos, sus arúspices, todo ha sido segado por la guadaña de la muerte. Míralo de otro modo. No veas la muerte de cada individuo en particular, sino la de toda la familia de Pompeyo, por ejemplo. Lee también este epitafio que aparece en los mausoleos. Aquí yace el último de su estirpe.
¿Cuánto no trabajaron los antiguos por dejar un heredero de su nombre? Ha sido necesario que uno de sus descendientes fuera el último, y que con él desapareciese todo su linaje. 32. Es preciso que ordenes tu vida acción por acción, y si cada una de ellas la ejecutas como debe hacerse, puedes estar satisfecho. Nadie puede impedirte que obres como debes. ¿Y si se interpone algún obstáculo extraño? Preguntarás acaso. No. Nada puede impedirte que seas por lo menos justo, moderado y razonable. ¿No habrá quizás otra circunstancia que me arrebate cualquier medio de obrar? Dirás todavía. En ese caso, ¿de obrar? Dirás todavía. En ese caso, resígnate ante el obstáculo mismo. Obra como te está permitido, sin recriminaciones. Y de ahí surgirá luego otra acción que entre igualmente en el plan de vida que debes seguir. 33. Recibir sin orgullo los favores de la fortuna y perderlos sin lamentarse. 34. ¿Acaso hayas visto alguna vez una mano, un pie o una cabeza cortados y separados por completo del resto del cuerpo? Esta es precisamente la imagen del que se niega a aceptar los accidentes de la vida y se desliga del mundo o causa algún perjuicio a la sociedad. Obrando así te has arrojado fuera del seno de la naturaleza. Al venir al mundo formabas parte de ella, y ahora te has apartado. No obstante, te queda el recurso de volver a reunirte con ella, privilegio que la divinidad no ha concedido a ninguna otra parte integrante de la naturaleza. Estas, una vez cortadas y separadas, no pueden ya unirse al todo. Piensa, pues, qué grande es la bondad suprema al haber dotado al hombre de una prerrogativa tan noble. En primer lugar, te ha concedido la facultad para no separarte por completo del todo universal, y luego la de reunirte con ese gran cuerpo. 35. Cada uno de los seres racionales ha recibido de la naturaleza las facultades que su condición puede admitir. Y hay una en particular que todos hemos recibido. Si la naturaleza aparta y dispone todo aquello que parece ser un obstáculo para el cumplimiento de sus designios, de igual modo el ser racional tiene la facultad de adoptar el obstáculo al bien y hacer uso de él para su conducta. 36. No te alarmes ante la idea que te formas de tu vida entera. No consideres de una vez las dolorosas pruebas de todo tipo que sin duda habrás de sufrir, sino que, a medida que las vayas experimentando, de una vez las dolorosas pruebas de todo tipo que sin duda habrás de sufrir, sino que, a medida que las vayas experimentando, dirígete esta pregunta: ¿en qué consiste o qué es lo que en este momento me es imposible soportar? La contestación seguramente te avergonzará. Ten en cuenta, por tanto, que no son ni el porvenir ni el pasado los que nos apenan, sino el presente. Y las penas presentes no son casi nada si las reduces a su intensidad real, y si te reprochas a ti mismo tu incapacidad para soportar una carga tan liviana. 37.
¿Están sentados todavía Icabrias o Diótimo en la de Adriano? Y aun cuando estos libertos estuvieran sentados allí todavía, ¿darían cuenta de ello los muertos? Y suponiendo que pudieran notarlo, ¿se alegrarían acaso? ¿Serían por eso inmortales estos libertos? El destino de todos, hombres y mujeres, ¿no es el de envejecer y luego morir? Y cuando estos mueran, ¿qué será de los que vengan después? Todo esto no es más que hedor y putrefacción dentro de un pellejo. 38. Si tienes una vista perspicaz, dice un filósofo, mira, mira y discierne como hombre advertido. 39. En la constitución de un ser racional, no conozco ninguna virtud que se oponga a la justicia, pero sí conozco una en oposición a la voluptuosidad, la templanza. 40. Si logras separar de lo que al parecer te aflige la opinión que te haces de ello, estarás en completa seguridad. ¿Quién? ¿Yo mismo? Tu razón. Pero yo no soy únicamente razón. De acuerdo. Pero que tu razón no se atormente. Y si alguna otra parte de tu ser se halla afligida, que haga lo que le corresponde. 41. Un obstáculo que dificulte las sensaciones es un mal para la naturaleza animal. Un obstáculo que bloquee el instinto es igualmente un mal para la naturaleza animal. En el reino vegetal existen igualmente obstáculos para esa naturaleza particular, y de igual modo un obstáculo cualquiera para la inteligencia es un mal para la naturaleza inteligente. Aplícate a ti mismo todas estas consideraciones. ¿Que te embarga el dolor o el placer? Esto solo tiene que ver con los sentidos. ¿Que tropiezas con algún impedimento en la satisfacción de tus deseos? Si los has formado sin condición ni reserva, es un mal para ti como ser racional. Pero si consideras el impedimento como un hecho común y ordinario, no podrá herirte, y en este caso no será ya impedimento para ti. Si tu inteligencia no lleva a cabo las funciones que le están encomendadas, nadie, sino tú, se lo impide. En efecto, ni el fuego, ni el hierro, ni un tirano, ni la calumnia, ni nada, en una palabra, puede hacer presa en ella. Cuando se encierra en sí misma, forma una especie de esfera cuya superficie es inalterable. 42. No debo causarme pesar a mí mismo, ya que jamás se lo he causado a nadie, o por lo menos a sabiendas. 43. Unos se regocijan de una cosa, otros de otra. Para mí, el mayor gozo es conservar sano un guía interior que no tenga aversión por ningún hombre, por nada de lo que tiene que ver con ellos, pero que mire y acoja todo con benevolencia, sin dar a ningún objeto más valor del que tenga en realidad. 44.
procura acoger únicamente el presente. Aquellos que tratan sobre todo de dejar un nombre a la posteridad no quieren creer que los hombres del porvenir serán exactamente iguales a los que hoy les soportan a duras penas, y que unos y otros serán mortales. Además, ¿qué pueden importarte las vanas aclamaciones de esa gente y la opinión que lleguen a formarse de ti? 45. Llévame y arrójame donde quieras. El Dios que reside en mí permanecerá por doquier tranquilo. Quiero decir que estará satisfecho si piensa y obra como lo exige la condición humana. ¿Acaso merece la pena que mi alma sufra y se degrade, que se humille, se agobie y caiga en la consternación por una cosa tan insignificante? 46. A ningún hombre puede sucederle nada que no sea un accidente de lo humano. Tampoco a un buey puede sucederle nada que no sea propio de los bueyes, ni a la vid propio de las vides, ni a la piedra propio de las piedras. Por consiguiente, si lo que le sucede a cada uno es algo ordinario, ¿por qué razón habrás de indignarte? Ten, pues, en cuenta que la naturaleza universal no ha hecho para ti las cosas excepcionalmente insoportables. (47) Si te afliges por una cosa que no depende de ti, no es la cosa precisamente lo que te aflige, sino la idea que tú te formas. Luego en ti está la posibilidad de borrar esta idea de tu espíritu. Si lo que te apesadumbra es una secreta disposición de tu alma, ¿quién te impide corregir tu opinión, que es la causa de todo ello? Del mismo modo, si estás triste por no poder hacer tal o cual cosa, que a tu parecer está de acuerdo con la sana razón, ¿por qué no haces un supremo esfuerzo en vez de entristecerte? Una fuerza superior me lo impide, dirás acaso. No te lamentes, pues, porque la causa que te impide obrar no depende de ti. Pero la vida es un aprobio si no hago esta acción. Replicarás todavía. En este caso, sal de la vida con tanta tranquilidad como tiene al morir el que ha hecho lo correcto, y al mismo tiempo sé indulgente con los que te dificultan el camino. 48. Ten presente que tu guía interior se vuelve invulnerable cuando se recoge en sí mismo. Escúchalo a él y haz únicamente lo que él te ordene, aun cuando sea por una loca obstinación. ¿Qué ocurrirá, pues, si guiándose solo de la razón ha formado una opinión de modo, libre de toda pasión, serás una especie de ciudadela? El hombre no podrá jamás encontrar un asilo donde se halle más a salvo. El que no conoce este asilo ha sido mal instruido, y el que, conociéndolo, no se refugia allí es un desdichado. 49. No agregues nada a la impresión primera de tus sentidos. Que te anuncian que uno u otro habla mal de ti. Te anuncian esto, pero no te dicen que te han herido. Veo que mi hijo está enfermo. En efecto, pero no veo que el peligro sea inminente. Atente siempre a la primera imagen que presenten todos los objetos sensibles,
Atente siempre a la primera imagen que presenten todos los objetos sensibles. No agregues nada interiormente y nada te sucederá. Piensa más bien lo que debe pensar de estos objetos un hombre instruido y al corriente de todo lo que suele suceder en el mundo. 50. Que este pepino está amargo. Déjalo. Que hay espinos en el camino. Apártate. Basta con esto. Y sobre todo no digas, ¿por qué se halla en el mundo tal o cual cosa? Pues servirías de mofa al hombre que ha estudiado la naturaleza. Del mismo modo que se burlarían de ti el carpintero y el zapatero, en tanto que la naturaleza del universo no tiene nada que se halle fuera de sí misma. Precisamente, nada hay más admirable que el arte de la naturaleza, que sin haberse asignado más límites que los propios, cambia y aprovecha todo lo que parece corrompido, viejo o inútil para hacer nuevas producciones. La naturaleza no necesita materia extraña, ni lugar donde verter lo que sobra. Ella sola se basta y encuentra todo lo necesario: lugar, materia y arte. 51. Obra sin negligencia. En tus conversaciones no seas difuso, y no divagues en tus pensamientos. Obra sin negligencia. En tus conversaciones no seas difuso, y no divagues en tus pensamientos. Evita asimismo el tono taciturno y las agudezas de ingenio. No consumas tu vida en los negocios, que matan, que asesinan, que profieren maldiciones. ¿Acaso puede impedirte todo esto el que conserves un pensamiento puro, sabio, prudente y justo? Supongamos que un manantial de agua cristalina fuese maldito por uno que pasará. No por eso dejaría de dar un agua excelente. Y si arrojase en él basura o lodo, pronto desaparecerían estas inmundicias sin que tormente un manantial inagotable como este, vigilándote a ti mismo de continuo para proteger tu libertad, y con esta tu bondad, tu sencillez y tu dignidad. 52. Quien ignora lo que es el mundo, ignora dónde está él mismo. Quien ignora para qué ha nacido, ignora qué clase de ser es. Y quien carece de cualquiera de estos conocimientos no está ni siquiera en disposición de decir para qué ha nacido. Ahora bien, ¿qué dirías de quien teme la vituperación o busca las alabanzas y los aplausos de estos individuos que no saben ni dónde viven ni qué clase de seres son? 53. ¿Pretendes ser alabado por un hombre que se maldice a sí mismo 3 veces en una hora? ¿Quieres complacer a un individuo que aun consigo mismo es desagradable? ¿Acaso puede quererse a sí mismo un hombre que se arrepiente de todo lo que hace? 54. No te limites a respirar con los demás el aire que te rodea, sino comienza a inspirarte en la inteligencia común que todo lo abarca. Esta inteligencia soberana se comunica con todo ser que tiene la facultad de atraérsela hacia sí, así de fácil.
como el aire que circula en los pulmones de todos los seres que respiran. 55. El vicio, considerado en líneas generales, no causa ningún perjuicio al universo. Y si consideramos sus pormenores, no es un mal para los demás. Solo es perjudicial para quien tiene la facultad de contrarrestarlo oponiendo una firme voluntad. 56. La voluntad de los otros es tan ajena a la mía como su hálito vital y su cuerpo. La naturaleza nos ha hecho indudablemente a los unos para los otros. Sin embargo, nuestro guía interior tiene su dominio a cada uno de nosotros. De lo contrario, la perversidad de mi prójimo sería un mal para mí. Esto la divinidad no lo ha permitido. De modo que no dependa de la voluntad de otro el hacer a uno desgraciado. 57. El sol parece fundirse en claridad. Pasea su luz por todos los ámbitos del universo, pero no se agota, y su difusión no es más que una extensión. Por eso, en griego, sus rayos se denominan actines, del verbo ekteinesthai, que quiere decir extender. Ahora bien, ¿qué es un rayo? Ekteinesthai, que quiere decir extender. Ahora bien, ¿qué es un rayo? Puede uno formarse la idea de lo que es observando la luz del sol que penetra en una habitación oscura por un pequeño agujero. Primeramente, se dirige en línea recta, pero al tropezar con un cuerpo sólido que separa la habitación oscura del aire exterior, se divide, por así decirlo, y lo que queda afuera se detiene, sin escurrirse ni caer. Del mismo modo debe ser la difusión de tu inteligencia. Esta debe llegar hasta los objetos sin disiparse ni tropezar con violencia o impetuosidad, y sin que nada pueda derribarla. Es penetrable, se verá privado de claridad. 58. Quien tiene miedo a la muerte, tiene miedo de verse privado de toda sensibilidad o de tener otra distinta. Mas si carece de sensaciones, no sentirá ningún mal, y si adquiere otra facultad sensitiva, será un ser diferente y no cesará de vivir. 59. Los hombres han sido hechos los unos para los otros. Instrúyeles, pues, o sopórtalos. 60. La flecha y la inteligencia avanzan ambas, aunque no de igual modo. La inteligencia. 60. La flecha y la inteligencia avanzan ambas, aunque no de igual modo. La inteligencia siempre toma 1000 precauciones, considerando un objeto sobre todos sus aspectos, y yendo incluso de forma más directa y con mayor seguridad, al fin que se propone. 61. Penetra hasta el interior de cada uno, y permite también que todos